Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su segunda clase de este diplomado Fungicultura Cultivo de Champiñón. En esta oportunidad vamos a hablar de las técnicas convencionales en el cultivo y producción de este hongo comestible como es Agaricus bispurus, comenzando con el manejo artesanal y a pequeña escala de todo fungicultor. Las técnicas de producción en casa nos maneja en una taza y un manejo de sustrato de hasta 800 kilos. Y en esto es bajo la técnica de cultivo por pila para la producción de la llamada champiña. Aquí tenemos algunos ejemplos de este proceso en el cual nosotros, primer paso, la selección del sustrato y nos vamos a manejar en una relación de pilas de 800 kilos entre estiércol y paja en una relación de 1:6. A esto una incorporación de 1 kilo de tiza o carbonato de cal por cada 100 kilos de la materia a poner a compostar. A su vez, una constante incorporación de agua para mantener la humedad del sustrato. Asimismo, la temperatura durante todo el proceso de cultivo de estos microorganismos para la obtención de la llamada champiña o sustrato para el champiñón. En esto nos comenzamos a iniciar en lo que es el proceso de precompostaje. Este proceso va a lo largo durante un cronograma de trabajo por los próximos 22 a 25 días. ¿Y en esto qué se sugiere? Que durante todo este proceso vamos a estar incorporando agua como así agentes de suplementación como son harina de trigo, harina de pescado, entre otros, que nos van a incorporar otras fuentes de nitrógeno a nuestra materia prima. A su vez, vamos a ir controlando el pH hasta obtener algo que se asemeja a una tierra negra. Una vez pasados esos 28 días, vamos al proceso de pasteurización, que bien puede ser por una inyección de vapor por unas 3 o 8 horas, para luego nuestro armado del sistema de cultivo. Bien sabemos que la producción del champiñón, su forma más eficiente es el cultivo bajo el sistema americano o el sistema de bandejas, donde nosotros vamos a manejar un máximo de capas de hasta 30 centímetros todas juntas, incorporando 5 centímetros de sustrato seguido por una incorporación de 100 gramos por metro cuadrado de superficie, otra capa de sustrato, otra capa de micelio, para así llegar hasta los 30 centímetros. En esto hacemos esta cobertura, incorporamos la llamada cobertura. Esta cobertura nos va a mejorar la retención del agua, así como la porosidad de nuestra matriz. Una vez preparada la bandeja de inoculación que va al proceso de incubación, este proceso de incubación de este bloque por capas, si vemos un poco, el champiñón se maneja como el pasticho: capa de crema, capa de pasta, capa de crema, cama de pasta. En este proceso vamos a estar incubando entre 3 a 4 semanas bajo una temperatura menor a los 20 grados centígrados, asegurando una retención de humedad. A una pequeña escala, estas bandejas las vamos a preparar que nosotros podamos crear una microatmósfera que nos permita asegurar un 80% de humedad. A su vez, que nosotros podamos estar cada 2 días, estar bajo el riego, asegurando esa humedad. Una vez obtenido que el micelio se ha propagado, ha crecido, nosotros incorporamos la llamada cobertura. Esta bien viene siendo una matriz fibrosa que su objetivo es retención de agua. A su vez, retención de parte de los gases de invernadero que el hongo va a ir liberando producto del proceso de fermentación y que previamente quedaron atrapados de la fermentación por la fuente de microorganismos como fue el estiércol de caballo, el estiércol
de cabra o de vaca para la preparación de la champiña. En esto nosotros incorporamos una relación de 10% con respecto al total de la champiña que se compone, agregando un máximo de 5 centímetros. Esta champiña, ¿de qué se compone? Bien, fibra de coco, cascarilla de maní, cáscara de arroz, que previamente hemos mezclado con un porcentaje de carbonato de calcio o ceniza, 10%. A su vez, la hemos hervido, hidratado y pasteurizado, así asegurándonos que esta tiene una retención de al menos un 60% de agua. Una vez colocada esta cobertura, nosotros procedemos a inducir la fructificación. Este es el punto en que nosotros sometemos a baja temperatura nuestra bandeja y exponemos a oscuridad, como previamente, para que así por un periodo de 2-3 semanas estén dándose las floraciones o fructificaciones de los hongos, asegurando nuestra biotransformación de la champiña a hongo. En el manejo de la producción industrial, este proceso se maneja por varios procesos biológicos imprescindibles, bien desde el proceso de la preparación del sustrato hasta el momento de la cosecha. Estos procesos comienzan con una fermentación al aire, una fase 1 de compostaje, luego fermentaciones controladas para luego llevar a la pasteurización. Se pueden dar juntas esta fermentación controlada junto al proceso de pasteurización al ir inyectando vapor de agua durante las fases finales de fermentación, para así la eliminación de todos los gases de invernadero que se van generando, para luego pasar a la siembra, que es cuando incorporamos el micelio, su incubación, el incorporar la cobertura para luego las inducciones térmicas y pasar a la fase de producción y cosecha. ¿Qué es esta fermentación al aire libre? Bien, este proceso se refiere al tiempo requerido para que nuestra materia a compostar esté apta para el micelio que vamos a agregar. Se le conoce como fermentación al aire libre por llevarse a cabo de forma descubierta. Y es que bien, este proceso requiere de procesos físicos y químicos, así como microbiológicos, para asegurar que en un periodo de 19 a 23 días se dé toda esta activación y pretransformación de el rastrojo de maíz, el rastrojo del trigo o paja, el pasto de elefante, la cáscara de maní, la cascarilla de arroz, y óptimamente el hongo tenga las condiciones para fructificar. ¿Qué técnicas se emplean para la producción de esta champiña, el sustrato del champiñón? Dependiendo de la escala van a ser las maquinarias. Aquí podemos observar el llamado manejo en pila, en el cual nosotros hacemos montículos a menor escala de 80 hasta 800 kilos y vamos haciendo el paleado, hidratación y paleado de toda esta materia orgánica que va a ir haciendo su proceso de biotransformación en este humus. ¿Qué técnicas hay de esta preparación? Bueno, va a depender de cómo vamos a manejar físicamente estas pilas. Tenemos la fermentación de pila, que es el montículo de estas mezclas de los desechos agroindustriales con el estiércol, y la fermentación en cordón, que es, en vez de hacer un montículo, ir trabajando en línea recta con el montículo y ir constantemente haciendo el volcado de este. ¿Cuál es el fundamento de la fermentación en pila? Una fermentación en pila se lleva a cabo cuando la paja se le va haciendo una incorporación lenta de los suplementos que va a ir requiriendo. A su vez, vamos controlando la temperatura del centro al exterior del montículo y mantenemos las condiciones de humedad, llevando a una mezcla homogénea. De los dos procesos, la ventaja que tiene la pila es que asegura que todo el montículo
esté homogéneamente preparado. Como podemos ir observando, aquí esta pila nos va a asegurar el éxito en la preparación de la champiña, el que sí o sí el volqueo nos va a ir homogenizando la mezcla, y no es hasta que nosotros lleguemos a una consideración de tierra negra que nosotros paramos el proceso. Además, que en los porcentajes de nitrógeno, carbono y azufre tras el proceso de fermentación, nosotros podemos ir haciendo o bien incorporación de suplementos para controlar estos niveles, o bien ir diluyendo la homogeneidad de nuestra mezcla para así saber en qué estamos en exceso. La fermentación en cordón, sin embargo, está en acción de compostar la línea, manejar una línea de pila que va en un tamaño de 1,80 m por 2 metros de ancho a un largo de 20 a 30 metros, o líneas continuas en lo que trabajamos en forma de serpentín, que dependiendo de nuestra maquinaria industrial o personal va a ser la capacidad para hacer el volqueo de toda esa materia orgánica a transformar. ¿Qué ventajas trae esta técnica? Agiliza los trabajos humanos, así como homogeneiza la suplementación y la humedad del material. Hay mayor control de un mayor volumen de la materia a transformar. Estas pilas, podemos observar, se organiza en que nosotros vamos a ir suplementando por arriba y luego vamos a ir por los laterales haciendo el volqueo de abajo hacia arriba. ¿Qué es el fundamento? Si vemos la actividad biológica, nos va a reflejar que la mayor temperatura va a estar en el centro de la pila. ¿Qué vamos a ir haciendo? Del centro al exterior vamos a homogeneizar que entre esas capas de temperaturas elevadas de 60, 80 y hasta 90 grados se pueda enfriar con el exterior y así homogeneizar del exterior al interior la temperatura, enfriando el centro y asegurando toda la actividad microbiana sobre toda la pila y no solo en un punto. ¿Qué busca esto? Facilitar el proceso de llevar todo el control de la temperatura como del pH y la humedad en el montículo a una mayor cantidad. ¿Qué toca controlar acá? Los materiales y los porcentajes de nitrógeno. Actualmente algunas investigaciones revelan que los resultados, la mayoría de las técnicas para la preparación de este sustrato requieren monitoreo del nitrógeno, siendo importante bien en los procesos de incubación como asegurar al momento final que el porcentaje de nitrógeno en toda la composición de nuestra champiña no supere el 8%, debido a que hay biotransformaciones de las formas de nitrógeno, amonio y amoníaco, que bien estos gases de invernadero influyen sobre el micelio y lo pasman o lo atacan eliminando. ¿Qué materias primas debemos controlar y qué grupos debemos mantener? El grupo 1, los materiales de alto contenido de nitrógeno, en los que tenemos el sulfato de amonio, el nitrato de amonio y la urea. ¿Cuánto porcentaje de esto debe estar en la pila? En un porcentaje no mayor al 20% cada uno de estos. Los materiales de origen animal que pueden ser usados para suplementar la pila. Bien, estas materias primas bien son sangre seca de animales, harinas de pescado, que tienen diferentes formas de nitrógeno, así como de sulfato en ellas. O sin superar porcentajes del 10 al 13% en la composición final de la champiña. El grupo 3, los suplementos industriales que podemos utilizar, bien pueden ser germado de malta, levadura de cerveza, alimentos de ave, harina de cacahuate, así como gallinazo. Estos,
aunque no superan el 3 al 6% de porcentaje de nitrógeno al ser incorporados, sí van a limitar un poco el flujo de la biotransformación del nitrógeno, pausando las diferentes reacciones biológicas que se están dando y llevando a que el nitrógeno pueda ser mejor aprovechado por el hongo al llevar a la producción. Los suplementos industriales, que bien también se pueden incorporar en el suplemento, son la cascarilla de frutas, las pulpas de algunas hortalizas, como la papa, la remolacha, la yuca, tubérculos, e incorporar fuentes de azúcares como la melaza, cascarilla de algodón, cascarilla de arroz, entre otros. Derivados de la ganadería. La fuente de microorganismos que vamos a necesitar dentro de nuestra preparación, el estiércol de vaca y el estiércol de cerda, que van a incorporar de un 3 a 8% de nitrógeno a nuestra champiña, como también van a ser los que van a hacer el proceso enzimático, incorporar el proceso enzimático que va a ser la biotransformación. Otros suplementos que podemos agregar, materiales como derivados de algunas leguminosas, alfalfa, trigo, frijol, entre otros, que dan unos aportes del 2 al 5% a la champiña. Otro grupo de materiales que podemos incorporar tenemos los mejoradores de pH. Bien, esto podemos utilizar bien sulfato de calcio o carbonato de calcio. ¿En qué forma? Yeso o cal industrial. En este punto, aclaro, no se maneja mucho la cal agrícola debido a que hay calcio presente en estas y eso pasma el crecimiento celular de los microorganismos. Así, derivados de ganadería y agricultura, como bien si hablamos del estiércol de caballo, el estiércol de cerdo, podemos usar el estiércol de vaca, el estiércol de conejo, entre otros tipos de herbívoros a los cuales podamos sacarles provecho. Todo tipo de paja, rastrojo que generemos puede ser bien la materia prima necesaria para esto. Pero ¿en qué proporciones? Hablamos del contenido de nitrógeno que todas estas formulaciones de sustrato que debemos incorporar a nuestra mezcla contienen, pero ¿en qué proporción usar todos estos? Bien, la sumatoria de ese aporte de nitrógeno no puede superar el 8% en toda la preparación, debido a que esto es la incorporación de fuentes de forma de proteína para el hongo. Si nosotros superamos esto, vamos a llevar a que todas las reacciones se den a mayor producción de amonio y amoníaco, que son gases de invernadero, y el hongo se va a ver afectado. Los tipos de compostas. A estas compostas tenemos la composta tradicional, que es ir suplementando las pajas, los diferentes tipos de paja o rastrojo que tenemos de la actividad agrícola con el estiércol de caballo. Luego tenemos las compostas sintéticas, que es en la que nosotros probamos mezclas de desechos agroindustriales para poner a fermentar con estas postas de herbívoros. ¿Cómo son estas formulaciones? Estas formulaciones deben tener nuestra fuente de microbiota, que en peso seco por tonelada trabajamos una relación de 50 a 60 toneladas con respecto a toda la producción, representando el 1 o 12%. Gallinazos, mezclas de diferentes fuentes de microorganismos. Levaduras de cerveza, esto porque tanto los aportes bacterianos van a ser importantes, pero también aportes de microorganismos como levaduras son necesarios debido a que explotan actividades celulósicas, lignolíticas al proceso de descomposición. Incorporar un agente que equilibre el pH, como es el yeso. Esta es una sal que va a ajustar el pH manteniendo un balance de
un pH de 7,5, 6,5 y que va a ir subiendo tras el proceso de incorporación de más cal durante el proceso de compostaje de la materia prima. Estas proporciones, como nos muestra una formulación de composta sintética, tenemos la paja de trigo que la vamos a manejar en 114 kilos por cada 300 a 400 kilos de sustrato que vamos a preparar. La urea a una proporción de 46 a 44 kilos por total del peso de esos 400 kilos que vamos a preparar. La pollinasa o gallinaza, el suplemento de alimento para gallinas, la cascarilla de algodón. Si vemos, el que se encuentra en mayor porcentaje es nuestro aporte de lignina y celulosa a este sustrato. A su vez, los aportes del estiércol bien se pueden manejar en una relación de una sexta parte de toda la producción que vayamos a elaborar, manteniendo los balances en que en este caso de los compostajes sintéticos el porcentaje de nitrógeno no puede superar entre el 2 y el 3%. ¿Qué es importante en la preparación de este compostaje para la champiña? Es seguir el calendario. Este calendario nos establece que desde el día 0 en el cual estamos haciendo nuestras formulaciones y recibiendo todas las materias primas, estamos también preparando el mezclado de estas y haciendo el riego. Esto es durante los primeros 4 o 5 días. Luego, del día 5 al día 8, estamos con la incorporación de los suplementos. Ir agregando la urea, ir agregando el sulfato de amonio, así como mantener la humedad de todo el estiércol y la composta que se va armando. A su vez, agregar entre un 40 a 50 gramos por cada 100 kilos del suplemento, del sustrato, para ir manteniendo el flujo y la transformación de toda nuestra materia. El día 9 viene el armado, dependiendo si estamos trabajando como cordón o como pila de producción. Todo el proceso es comenzar con los volqueos. Bien, si es el cordón, la vamos a armar en una altura de 1,80 m por 1,80 m o 2 metros de ancho, al largo que sea todo el material, la materia prima que vamos a elaborar. ¿Qué ventajas tiene esto del cordón con respecto a la pila? Nos permite manejar en menor espacio grandes cantidades de sustrato. Ya para el día 12 vamos con el volcado. En esta primera vuelta de volcado vamos a volver a suplementar el sustrato y así regular la temperatura en toda la mezcla, como también irla homogenizando. Al día 12, al día 16 comienza a darse nuestra segunda vuelta de volcado, rehaciendo el cordón, y como vamos evidenciando, como la materia prima se va a ir reduciendo, ya se pierde materia por la salida de los gases de invernadero, como también de otras biomoléculas volátiles, este se va a ir reduciendo. Entonces ya el cordón, en el caso del cordón, como técnica de fermentación, ya sería de 1,60 m de alto por 1,60 m de ancho, manteniendo todo el largo. Ya para la tercera vuelta, al día 18 al día 20, mantenemos la búsqueda de la homogenización. Y ya para el día 20 comenzamos con el proceso de pasteurización. Esta es la segunda fase de fermentación en la cual nosotros pasamos a incorporar toda nuestra materia orgánica a un túnel de pasteurización. Esa fermentación controlada, en esta nosotros, dependiendo de nuestro grado de inversión, podemos adaptar toda una tecnología o preparar espacios para la inyección del vapor durante un periodo de 8, 16 y hasta 36 horas. Inyección de vapor que nos asegure mantener en la habitación una temperatura
de 80, 90 grados y que nosotros podamos lograr la extracción de los gases. Así vamos retirando todos estos gases de invernadero que se van a seguir generando. Naturalmente el sustrato se va a ir pasteurizando, con lo cual todos los microorganismos con los que estamos trabajando, si previamente en el proceso de compostaje los patógenos por mantener un pH alcalino se van a ir reduciendo, en esta fermentación controlada, al bajar el pH también se van a ver afectados y al pasteurizar terminar con su aniquilación. Luego, para el día 19 al día 24, se ha llevado todo este proceso de fermentación controlada y pasteurización en lo que es este túnel. Pero, ¿qué es un túnel de pasteurización? Es un cuarto rectangular con paredes, techo aislado, una habitación aislada, en la cual nosotros podemos recuperar los lixiviados del proceso de fermentación, así como también retirar los gases de invernadero que se van dando tras el proceso de fermentación. Y a su vez hacemos la inyección de vapor de agua. Aquí tenemos un ejemplo del proceso industrial para la elaboración de esta habitación y cómo trabaja un túnel de pasteurización. Estos túneles de pasteurización se pueden elaborar de diferentes formas, en lo que dependiendo de la escala en que trabajemos, podemos tener un túnel holandés, un túnel irlandés o un túnel local, en lo que aprovechamos las paredes entre dos casas para tener una habitación aislada donde hacemos la inyección de vapor. Pero bien podemos trabajar con madera para la elaboración de este tipo de habitación. Una vez obtenido nuestro sustrato, viene qué características debe tener nuestra cobertura. Debido a las funciones que tiene la tierra de cobertura, se deben tener ciertas consideraciones del tipo de material idóneo para esto. Este material debe ser capaz de retener agua, ser una estructura porosa y suelta que pueda ser fragmentable, que retenga buena agua, permite el desarrollo de microflora, es decir, no puede ser aséptica. El hongo también tiene que poder crecer sobre él y que estimule cambios morfológicos en el micelio. Estos cambios que induzcan una morfogénesis e induzcan la fructificación. Debe ser prácticamente insignificante su poder nutritivo para el hongo. El pH debe estar ajustado a un pH levemente alcalino, hablamos de 7, 7,5, y donde se coloque, así como este, debe garantizarse que esté pasteurizado, que esté aséptico, es decir, limpio. ¿Cómo va a ser el manejo? Esta tierra de cobertura se coloca sobre nuestro sistema de cultivo. Bien, tenemos el sistema de cobertura de la bandeja o bien el sistema de cobertura a una bolsa para la producción por sistema holandés. Los sistemas de riego, hay un factor importante que debemos manejar y en qué consideración se debe tener control. Debemos tener un riego en que nosotros coloquemos microgotas no mayores de los 250 a 300 micras. A su vez, que el sustrato de la tierra de cobertura pueda retener un 65 a 75% de esta agua, además de la humedad que tiene el ambiente, que debe ser del 85% a 95%. Luego se deja en incubación y comienza el proceso de generación de estos primordios. Vamos a la fase de la inducción de la producción. En esto es un proceso del día 23 al día 26, después de haber colocado la cobertura en el sustrato ya inoculado con el micelio, es la fase en que nosotros inducimos por cambios térmicos la formación de los primordios. ¿Y esto cómo lo hacemos? Drásticamente bajando la temperatura de 26 a 28 grados
a 16, 12 grados centígrados. Inclusive algunos autores consideran que a 4 grados centígrados. Luego subimos a los 16, 20 grados centígrados por un periodo de 3 a 4 días, dándose la fructificación de los hongos y durante un periodo de 4 días hacer la cosecha. Una vez obtenido esto, podemos hacer lo llamado repele de la ola, que es volver a bajar la temperatura y subirla. Esto por un periodo de 12, 16 horas y dejarlo por 1 o 2 días. Esto para agotar completamente nuestra tierra de cobertura, así como en un 25-35% el sustrato de la champiña. Luego incorporamos nuevamente cobertura y podemos sacar unas 2, 3 olas de producción. Bien, algunos autores consideran que una buena champiña debe ser capaz de sacársele hasta una 6ª ola de producción, pero si deseamos reciclar este micelio para mantener nuestro inóculo de arranque en la producción, bien nosotros podemos separarlo y remezclarlo si no hay contaminaciones en este con una nueva cantidad de champiña y pasar a la fase de los días de incubación para luego colocar la cobertura y comenzar otra vez el proceso. Con la producción, estas oleadas se pueden sacar 3 a 4 a la semana después de haberse dado este shock térmico. Sí, solamente lo hacemos una vez, pero las consideraciones es para no estresar tanto el hongo y no envejecerlo tan rápidamente, ir haciendo un proceso que se alargue entre 3 a 5 semanas de una bandeja. Hay quienes dejan una o más oleadas, sin embargo, por cuestiones operativas de sustentabilidad y evitar enfermedad del micelio, es preferible llegar hasta la 3ª ola. Esto es lo que vamos hablando de que el micelio no se vaya envejeciendo y nos permita mantener esa habitabilidad. Trabajar con micelios envejecidos lo que nos causa es que se pueda detener esa alta productividad. Asimismo, me permite mejores manejos en la planta o a la escala que nos encontremos trabajando. La cosecha, si bien cuando ya vemos el champiñón nos indica que es el momento de realizar la recolecta, ¿qué factores debemos tomar en cuenta para hacer una eficiente recolecta? La madurez, el tamaño, la calidad y consistencia del producto, así como la técnica de corte de este. Los aspectos en color, olor y textura del hongo bien son importantes, así como también evaluar qué color tiene la cobertura. Si nosotros no evidenciamos la coloración natural de la cobertura, ese color a tierra negra, o evidenciamos micelio y comenzamos a ver variaciones de coloración, estamos en presencia de agente de contaminación. Factor importante para considerar retirar por completo toda la bandeja. Esa es una de las pequeñas desventajas de este trabajo por el sistema americano. Si hay presencia de contaminación, bien nos acaba toda la superficie de contaminación. Bien sabemos que un micelio, un parche de contaminación, es un micelio que tal vez está desde el comienzo de la bandeja hasta la punta del otro extremo de la bandeja. Y es cuestión de horas para poder evidenciarlo. Entonces, tenemos aquí una pequeña tabla de referencia de cuáles son las consideraciones que debemos tener con respecto a forma, tamaño en el carpógrafo, manejándonos en una relación de dupleta, es decir, de columna y fila, para encontrar cuál es el óptimo y qué factores debemos considerar para retirar nuestro producto al momento de envasar. Si bien
Se debe tener una textura lisa, se debe tener un color blanquecino, un mayor tamaño del sombrero o pilio que del pie o estípite. A su vez, consideración de cómo ha sido la apertura por debajo para la exposición de las lamelas. Bien, un hongo muy maduro no entra como alto valor culinario, así como del aspecto para su consumo. En lo que una consideración de la fila 4 con la columna 5, igual de la fila 1 con la columna 5, son en consideraciones los tamaños, aspectos óptimos al momento de recolectar hongos. A su vez, la mejor técnica de recolección es arrancar el hongo, debido a que si nosotros hacemos un mal corte, dejamos más estípite o la herramienta de corte no está correctamente esterilizada, nosotros corremos el riesgo de contaminación, así como de acumulaciones de señales en el parche y que ya en ese parche de cobertura donde estaban emergiendo ya no haya más fructificación. Bueno, con esto llegamos a la ronda de preguntas y me queda más que esperarlos para el miércoles en nuestra clase 3 con la preparación del micelio. Vamos a tomar como modelo la preparación del micelio del champiñón y el micelio del champiñón ostra para así evidenciar todas las técnicas en esta arte, como es la preparación de por fermentación líquida sumergida, mejor conocido para el público en general como la Honey Tech, la fermentación por estado sólido llamada semilla fúngica, que es la fermentación de granos con el micelio, para así mejorar la propagación.